Listo. Buenos días, nosotros somos el equipo número 2. Mi equipo está conformado por Blanca Rebeca, Mariana Elizabeth y su servidor Ángel Garza. El día de hoy vamos a hablar de una relación del caso Juanito con el texto de neuropsicosis de defensa. Aquí nosotros lo dividimos en dos puntos esenciales. El primero sería el interés que tiene Hans acerca de su hace pipí, que esto hace referencia al interés que él tiene por preguntarle a sus padres acerca de que si ellos también tienen el ACPP, a lo que ellos también corresponden que sí, naturalmente. También hace referencia de que él ve que también todos los animales tienen un ACPP y también lo relaciona con el tamaño. Eso lo veremos más adelante. También nos hace referencia al comienzo de cómo él se empieza a tocar el pipí, el ACPP, y nos hace referencia también, este punto pasa en dos distintas maneras que tenemos que tomar en cuenta, que sería la primordial amenaza de la madre, que es cuando él se está empezando a tocar y la madre lo descubre, entonces le dice que si no se deja de tocar, va a venir el doctor y se lo va a cortar. Hay que tomar esta consideración primero. La segunda es cuando sus padres le hablan de la llegada de la cigüeña, que sería que le comenten que lo hacen en una manta y le va volando hasta que llega hacia el lugar de destino. Este punto hay que tomarlo en cuenta que es donde despierta una amenaza, ya que la amenaza de la madre sigue latente. Entonces, al ver al doctor cuando entra a la habitación, ve al doctor, ve la vacinica con sangre, la manta, entonces él empieza a notar esa amenaza de la madre, que a lo mejor el doctor viene a cortarle el hace pipí, entonces empieza a decir, pues si de mi hace pipí no sale sangre. Mi compañera les explicará un poco más. Bueno, ahora hablaré sobre 1 año y 1/4 después de que ocurre la amenaza de la madre. Primero tenemos el miedo a que un caballo lo muerda. Esto se presenta pues cuando Juanito pues empieza a desarrollar ese miedo de no querer salir de su casa por miedo a que lo muerdan. Debido a este miedo, llega la aparición de sueños de angustia. Estos sueños de angustia están interpretados por sueños donde no está con la madre y donde no tiene a su mami o sea, con quien hacer sus cumplidos. Otro suceso importante es la confesión del tocarse el hacer pipí todas las noches. Bueno, debido a estos sueños de angustia, Juanito le confiesa pues a sus padres que pues todas las noches, frecuentemente pues suele todavía tener en práctica el estarse tocando el hacer pipí. Le voy a hacer la palabra a mi compañera. De allí, al confesarse con los padres, vuelve a amenazar la madre sobre que ya no lo haga. En esto ya se empieza a desarrollar un sueño que tiene sobre la jirafa grande y una jirafa agrugada. En esto podemos ver que el deseo sobre la madre se empieza a convertir en una angustia y una culpa, que hace pues ya referente con lo del caballo. De ahí equivale a que esto sobre esa fantasía de las jirafas, puede ser que en la jirafa grande sea sobre el aparato masculino, los genitales masculinos, que sería como el padre, y la jirafa pues, arrugada puede ser pues que sea la madre, los genitales femeninos. En esto se puede desarrollar, ya se desarrolla el complejo de castración, ya es por los dos, ay, se me fue, por los dos momentos, los dos eventos importantes sobre ya cómo la madre lo sigue amenazando. Entonces ya se empieza a completar en este segundo punto el complejo de castración. Algo también muy importante es sobre el padre, que decía que
porque hay una rivalidad entre el padre porque su pipí es más grande que la de Juanito. Entonces Juanito lo representaba con los animales grandes, que es la jirafa, el elefante, el caballo, y por eso él también se desarrolla como ese miedo a los caballos porque al diferenciar esos tamaños y también que su madre se fijara pues por la diferencia de los tamaños, vaya, que por eso va a perder a la madre, o sea, creando un amor incestuoso. Em, en esto ya, estos son eventos importantes, lo que hemos mencionado, y aquí vamos a comenzar a relacionarlo, y le cedo la palabra a mi compañera. Bueno, vamos a empezar a explicar sobre los representantes representativos. Nosotros pusimos como representante representativo que queda aislado o reprimido el deseo que tiene Juanito sobre la madre, ya que pues aquel representante o suceso que se reprime es aquello que a la instancia yoica le resulta penoso. Entonces, es aquello que es penoso porque no es algo correcto o como lo mencionó anteriormente mi compañera, es algo indebido o incestuoso, que pues aquí es donde la instancia yoica empieza a tener, por así decirlo, una lucha con el super yo, y al no ser algo que está permitido, pues se reprime. Al reprimirse, ese afecto de esa representante representativo, pues se va a la vía más cercana, que es a otro representante representativo. Entonces, al irse a la vía más cercana, existe una sobrecarga de la pulsión, una cataxis. Y bueno, referente sobre este término de la cataxis, en el diccionario de Laplanche nos mencionaba que esto es un concepto económico. La cataxis hace que ciertas energías psíquicas se hallen unidas a una representación, un grupo de representantes, una parte del cuerpo, objeto, etc. Entonces, esta sobrecatexis se da por, como ya anteriormente lo mencioné, porque ya hay una sobrecarga de la libido, el afecto está ahí presente. Al generarse esto, nos mencionaba que en algunas ocasiones, lo que hace el yo para defenderse genera una fobia. En este caso, pues generó la fobia en Juanito, representada en el miedo de los caballos. Nos mencionaba, bueno, en muchas de las veces esta manera de defenderse se puede ir en el terreno de lo corporal o en el terreno de lo psíquico. En este caso, pues se fue en el terreno de lo psíquico porque ya vemos una fobia presente que pues compone elementos que al ser interpretados dan a conocer pues esta sobrecarga de esta pulsión. Yo le voy a ceder la palabra a mi compañera. O a mi compañero. Sí, también cabe aclarar que también es importante estos sucesos para la fobia que tiene Hans o Juanito, que pues también se debe de ver también de que el texto nos habla de dos momentos muy importantes también, que es el sueño que tiene Hans acerca de dos jirafas, que una sería el de la jirafa grande y una arrugada, la cual nos hacía referencia a de que el padre nos menciona que daba la interpretación de cuando a él le habla del suceso del que tienen la madre y Hannah, de que no tienen el mismo hace pipí, lo niega. Es por tanto que él sueña este suceso. Entonces, él lo referente a que el de la jirafa grande es él y lo que viene siendo la jirafa arrugada viene siendo su madre, a lo cual él lo interpretaba como ese deseo que quería Hans, que quería solo a su madre, solo para ella. No sé si mi compañera tenga algún otro comentario.
De esta manera, sobre el deseo de la madre, es ahí cuando comprendemos el cómo, decía Freud, bueno, le mencionaba, Hans le mencionaba a Freud, hizo una pregunta, ¿él te ha golpeado alguna vez? Sobre de que si lo trataba mal, porque él lo odiaba, o sea, el padre no se había dado cuenta que tenía como ese odio hacia el padre, en ningún momento, de cómo él tenía ese deseo incestuoso hacia la madre. Él no se había dado cuenta, a lo que veo en la lectura que se dio previamente, no se notaba eso, ¿no? Entonces le dice, es que él me golpea. Dice, ¿en qué momento yo te he golpeado? Dice, sí, tú me diste un cabezazo. Dice, bueno, no era con esa intención, ¿no? Entonces ahí es donde vemos que hay una rivalidad y ahí, bueno, ahí acaba, pero pienso que va a haber un poco más, sobre eso. Entonces, un poco de la ausencia del padre por salidas y todo eso, de no salir de vacaciones. Entonces, eso tomó más, el deseo de estar con la madre, el estar en su regazo, se me fue el nombre de cómo lo dice bien en la lectura. Em, entonces, de ahí empezó más a crearse ese deseo de la madre, ya que no se presentaba muchas veces el padre. Entonces, había algo, ¿no? El momento en que sucede esto también, que es muy importante, es cuando pues se van de Gumen, a Viena, creo. Este, es ahí donde pues ya no está con los amigos, que era donde estaba, donde con ellos convivía. Entonces ahí ya cuando ya estaba nada más solo ahí con su madre, pues ahí estuvo toda esa carga de emociones, de deseo, ¿no? Y bueno, eso sería de mi parte todo. Sí, bueno, como lo mencionó la compañera, referente a esta sobrecarga que se genera en la madre, que vendría interpretándose la libido que nos mencionaba en el texto, que sí, o sea, recae en la madre, porque pues ya no hay a quien más retribuirle. Entonces, vemos aquí, como ya lo han mencionado mis compañeros, por ejemplo, que Juanito ve una amenaza al padre y de hecho, vemos cómo a él le empiezan a dar miedo los animales grandes, y los pequeños no, porque les da miedo su hacer pipí porque es más grande. Entonces, a él le provocaba angustia, por así decirlo, el, el tener que ver el hacer pipí de los animales grandes, ya que lo hacían recordar sobre su hacer pipí. O sea, como que vemos una inconformidad sobre el hacer pipí de Juanito, ya que nos mencionaba que pues su hacer pipí no era igual al del padre, o sea, no competía con el padre, que pues como ya se había, bueno, anteriormente lo había mencionado en esto de la representación, representantes representativos, pues vemos que está el presente del deseo de la madre. Bueno, otro punto que está también marcado aquí en el texto es referente al miedo a los caballos, en especial nos mencionaba sobre al caballo blanco, donde mencionaba que es muy curioso lo que mencionaba, porque decía que a él no se le daba miedo el caballo blanco por miedo a morder su dedo, creo que sí era el dedo, y en el texto llamaba la atención como decía el dedo y no la mano. Entonces, esto interpretándolo como ese miedo a que por así decirlo, le muerdan el pene o que lo castren. Entonces, al ser castrado, pues ya no estaría pues en sí compitiendo con el padre, sino ya el padre sería quien estuviera pues ganando aquí en este pues complejo de castración. Y además en el texto se nos mencionaba en una parte
que decía, no recuerdo precisamente cómo decía, pero decía que si te lo cortabas te ibas a convertir en una niña. Entonces, pues aquí sí está, como lo hemos visto, está muy marcado ese miedo de ser castrado y pues el no ser correspondido por su madre. No sé si alguien más de mis compañeros quiera agregar algo más referente a esto. Sí, creo que también el texto nos mencionaban acerca de cómo Hans empieza a tener ese tipo de vergüenza si hace pipí o ese miedo a que lo vean, ya que nos hacía mención de que él jugaba con sus amigos acerca de un juego en el cual era de que lo acompañaran a hacer pipí, con el cual él sentía un poco de placer. Después nos menciona más adelante que él cuando está jugando con sus amigos tiempo después, le pide al padre que lo lleve a hacer pipí sin que ellas lo vean por algún tipo de miedo o etcétera. Si mis compañeras quieren agregar algo más. Bueno, de mi parte sería todo. Es, ¿Me despido ya? Ok. Sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Hasta luego.